Bueno, esperemos un ratito a ver si se conecta alguien más. Yo creo que ya estamos, son las 8:38. Bueno, díganme que ya seguramente se va a conectar el doctor Juan Manuel. Díganme en qué los podemos ayudar para salvaguardar las dudas que tienen para el jueves. Doc, le hago una consulta que no terminé de entender bien cómo es el mecanismo de fractura por fatiga. Fractura por fatiga. No sé si te referís a fractura por estrés. Lo que pasa es que la fractura por fatiga habitualmente se da, ese término se utiliza cuando tenés algún material quirúrgico que está, por así decirlo, aguantando o sosteniendo una fractura. Entonces puede haber una fatiga del material y eso produce que digamos, aumente la fuerza en la región del callo que uno está tratando de consolidar y se produce un desplazamiento. Eso sería digamos, una refractura por fatiga de material. Y si no, yo creo que lo otro que te referís puede ser una fractura por estrés, que esa es la Sí, sí. que se da en las personas, por ejemplo, en los soldados cuando hacen una marcha muy prolongada, o ahora, que lo que está muy en auge es las carreras, digamos, prolongadas, los trail running, que corren más de 50 kilómetros. Entonces el traumatismo reiterado del alto impacto, eso lo que produce es, por ejemplo, una fractura en la cabeza de los metatarsianos del pie, que puede ser en la base del tercero, del cuarto, o también se puede producir en la tibia, en la cara anterior. Bien, pero es eso, digamos, es por la repetición de la fuerza mecánica de cada paso, digamos. Claro, eso sería un microtraumatismo reiterado, que lo que va a producir en algún momento puede producir una fractura por estrés, que se manifiesta, digamos, con dolor. Ustedes lo que tienen que saber, algo específico, cuando se les pregunta, bueno, definan lo que es una fractura. Fractura es la solución de continuidad en un hueso. Listo. Ahora, los tipos de fractura que tenemos son completa o incompleta. No existe la fractura, o podría ser fractura parcial o completa, pero no existe la fisura, la quebradura. Esas palabras no existen. Dentro de las fracturas incompletas, nosotros tenemos lo que serían las fracturas en tallo verde. Eso es muy característico en los niños. Y dentro de las fracturas en tallo verde, tenemos eh, la fractura tipo torus o rodete, que es la que se ve como si fuera una pancita en el hueso. Y la otra es lo que puede ser, se llama deformidad plástica, en la cual el hueso, cuando son muy, muy chiquitos, lo que se produce es como una incurvación del hueso. Habitualmente eso se da en el radio, en el radio cúbito, del antebrazo. Aparte de eso, perdón, cuando uno les pregunta esa definición de fracturas, ustedes tienen que, también se les pregunta cuáles son las causas o los mecanismos de fractura. Ya sabemos, por ejemplo, alta energía o traumático, que eso nos puede dar una fractura abierta o cerrada. Después otra causa que tenemos son las fracturas por estrés, como había dicho recién lo que habíamos hablado. Otro tipo de fractura puede ser patológica, que ahí dentro de patológica se vienen dos, metabólicas, como puede ser, por ejemplo, una osteoporosis secundaria en una persona de edad, por una disminución de la absorción. Puede ser también por una hipofosfatemia, bueno, diversas. Y la otra puede ser una fractura, por ejemplo, patológica tumoral. Recuerden la fractura, todo lo que hemos visto dentro de los tumores, por ejemplo, los quistes óseos o las metástasis pueden tender a que el hueso tenga una mala estructura y eso puede producir una fractura. Y la otra, que es importante, que habitualmente cuando les preguntamos en el examen no la dicen, son las fracturas por abulsión. Ustedes recuerden que los músculos tienen un inicio y un fin en los tendones. O sea, nosotros tenemos el vientre muscular y tenemos los tendones. Estos tendones se insertan dentro de estructuras óseas, por ejemplo, en trocánter mayor. Trocánter mayor o en trocánter menor, por ejemplo, en trocánter menor tenemos el psoas ilíaco. Entonces, por una contracción muy fuerte del psoas ilíaco, eso lo que produce es una fractura por abulsión, o sea, arranca el fragmento óseo. ¿Mm? Bien, perfecto, gracias.
Bien. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Con el tema de clasificación de fracturas de tobillo y con todas las que hay, ¿cuál tomamos para explicarle si nos pregunta eso? Y eso lo habló el doctor Logia, pero él le había hablado, o sea, hay dos clasificaciones, Logi Hansen y la clasificación de Dennis Weber. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, sí. Miren, lo más importante en verdad es hablar de la clasificación, creo que era la de Dennis Weber, que lo divide en, ustedes recuerden la regla de los 5, es a los menos, o sea, los 5 centímetros del maleolo, al principio eso es infrasindesmal. A los 5, perdón, menor a 5 centímetros infrasindesmal, a los 5 centímetros transindesmal y por arriba de los 5 centímetros o 10 centímetros estaríamos hablando de suprasindesmal. Recuerden que las fracturas infrasindesmales habitualmente en un 100% no se operan a menos que vayan asociadas de otra fractura. Por ejemplo, se fractura el peroné y también el maleolo tibial, eso va a dar una inestabilidad, pero si no, habitualmente no se operan. El tratamiento es conservador con una bota de yeso o una bota de Walker, y no pisar, obviamente. Lo otro es las fracturas transindesmales en un 50% se operan y en otro no, y las fracturas suprasindesmales siempre se operan. ¿Por qué? Porque se abre la sindesmosis, se abre la unión que hay, la membrana interósea que hay entre lo que sería el peroné y la tibia. Recuerden que si ustedes pisan con ese tipo de inestabilidad, la mortaja, o sea, lo que sería, se va a abrir esa sindesmosis porque se va a clavar el astrágalo en el medio. Y no les va a poder dar una marcha plantera y de hecho se va a deformar el tobillo también. Recuerden también que en el tobillo hay 3 maleolos. El peroné tiene un maleolo y la tibia tiene 2. El maleolo que sería medial, o sea que está al medio, y el maleolo posterior. Eso habitualmente lo pregunta el doctor Logia. Doctor, le hago una consulta en las fasciculaciones en cadera. ¿En las Más qué? que nada los fascículos, que hay 3 tipos de fascículos, que son lo de la resistencia y el triángulo de Wood, de menor resistencia. ¿Con eso suficiente? ¿O qué más podemos decir de los fascículos? Pero yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado una pregunta de examen de eso? No, pero lo leí. No se metan tan fino con la parte, digamos, de... ahí lo que estás hablando es lo que son los ejes de carga, porque ahí lo que te va demostrando es la fuerza que tiene, y hay otra cosa que se llama el cálcar, dentro de lo que sería la estructura de apoyo o resistencia de la cadera, que está conformado por el trocánter menor y parte del cuello. Pero no se metan en eso porque es muy fino, no. Yo lo que le diría en cadera, ustedes lo que tienen que hacer hincapié es saber que tenemos fracturas mediales y laterales. ¿Por qué se divide esto? Porque recuerden que la cadera, estamos hablando de la articulación coxofemoral. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de medial? Que ahí viene subcapital, viene basis cervical, bueno, de ahí lo vamos dividiendo hacia abajo. Todo tiene que ver en verdad con la articulación, o sea, con nosotros que tenemos ahí es el ligamento, lo que va a englobar a la cadera. Recuerden que en la parte posterior es mucho más extenso, entonces va a llegar hasta lo que sería la zona prácticamente intertrocantérica. Entonces, esa zona está llena de líquido sinovial. Cuando se produce la fractura, recuerden que mientras más se va acercando a la cabeza, más riesgo de NOA tenemos, de necrosis ósea vascular. Entonces, ¿por qué? Se rompen los vasos retinaculares y no va a tener buena irrigación la cabeza, aparte que la otra irrigación se la va a dar el ligamento redondo. Pero, ¿qué pasa? Dentro de la fractura se va a empezar a meter el líquido sinovial y eso va a producir es que nunca se pueda formar el callo óseo. Entonces, habitualmente en el 100% de estas fracturas, y más en una persona, hablemos de edad, se tiende a poner una prótesis, una artroplastía, que puede ser parcial o total. ¿Cuándo se hace una osteosíntesis en pacientes jóvenes donde uno tiene que tratar de no hipotecar la cabeza al 100%, o en fracturas dentro de la clasificación de Garden, acuérdense de eso, que son las 4 grados, el grado 1 y el grado 2, y es aceptable hacer una reducción con osteosíntesis. Ya del grado 3 al grado 4, y más pasadas las primeras 24 o 48 horas, sí o sí ya va una artroplastía de cadera.
Ok, entonces no nos metemos tanto y saber. No, eso es extremadamente fino, ¿no? Eso sería, no sé, ya sería para especialistas, no se lo vamos a preguntar a ustedes. Nosotros lo que queremos que queden claro para que ustedes puedan manejar lo que es el tratamiento, por ejemplo, una fractura de cadera es pregunta de examen y es algo importante. Si no lo saben, el examen se termina ahí. Como les expliqué, primero eso como para que ustedes entiendan. Las fracturas laterales de caderas, que serían ya hablando de los trocánteres para abajo que tenemos, puede ser trocánter mayor, trocánter menor, intertrocantérica, o sea, que atraviese los dos trocánteres, puede ser una fractura ya subtrocantérica por debajo, son fracturas laterales. Habitualmente, hablemos ya casi el 95% de esas fracturas, se hace en material de osteosíntesis, se pone una placa con tornillos o se puede colocar un clavo que se llama cérvico diaficiario o clavo gamma. Eso ya es muy fino, digamos, para hablar con esa terminología. Pero ustedes digan que utilizan un material de osteosíntesis, una placa con tornillos o un clavo. Listo. Lo que ustedes tienen que saber de la fractura de cadera es que en una persona añosa, primero que nada, la van a encontrar, o sea, el caso clínico que habitualmente se pregunta es, ustedes ingresan siendo, digamos, trabajando en la ambulancia, encuentran una persona tirada en el piso añosa. Habitualmente está tirada en el piso, ¿por qué? Porque tiene una impotencia funcional, tiene una rotación externa y tiene un acortamiento del miembro. Recuerden el RIA. Entonces, rotación, impotencia y el acortamiento. Habitualmente una persona con una fractura de cadera añosa no se puede levantar del piso, quedan tirados horas o días. Y cuando uno, bueno, ya estabiliza al paciente, lo que tiene que hacer es operarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno no lo opera? Más allá de que se produzca la NOA o no, el tema es que una persona añosa, al estar acostada mucho tiempo, termina muriéndose o corre mucho riesgo. ¿Por qué? Porque se produce, recuerden, la fisiopatología. Al haber una éstasis sanguínea en el miembro inferior, el gemelo, que es el corazón de la pierna, no bombea con la plantilla de Lissauer que está en la planta del pie, y esto lo que va a producir es una éstasis sanguínea, y esto produce TBP. La TBP va a empezar a mandar émbolos, y esto va a producir una un TEP en el pulmón. Entonces esto complica o puede matar al paciente. Otra cosa son las escaras por decúbito. Habitualmente, ¿dónde? Y se van a dar en los talones, en las regiones con mayor prominencia, en el trocánter mayor y en la cola. En la cola lo que nos puede dar después una gangrena de Fournier, y eso es gravísimo. Y lo otro es que el paciente, estando acostado, por ejemplo, hospitalizado o hagamos de cuenta, en una institución, o sea, un geriátrico, y pasan mucho tiempo acostados, les puede dar una neumonía. Se pueden broncoaspirar o, si están en una internación, en un hospital, les puede dar una neumonía intrahospitalaria, y eso es fatal ya para el paciente. Entonces, por eso se operan estos tipos de pacientes rápido. ¿Qué se hace? Se pone una prótesis, hablando de una fractura medial de cadera. ¿Para qué? Para que el paciente lo saquemos de la cama, porque si no, se nos va a morir. Esa es la pregunta de examen y esa es la respuesta que tienen que dar. Porque muchas veces nos ha pasado, ¿y cuál es la consecuencia de la fractura? El NOA. Y sí, está bien, esa es una de las consecuencias, pero ¿cuál es la consecuencia? Y la muerte del paciente, por eso la tenemos que evitar. Hay que operarlo rápido, hay que sacarlo de la cama. ¿Hay un límite de edad para operarlo? La realidad, y uno, si va a los libros, recuerden que en medicina 2 más 2 no es 4, entonces uno tendría que ver la condición del paciente, porque uno puede tener un paciente diabético en muy mal estado, que tiene 40 años de insuficiencia renal y hay que operarlo lo antes posible. Y pueden tener un paciente de 60 años, deportista, que se fracturó y aguanta poniéndole un material de osteosíntesis, o puede aguantar un poco no operándolo, y ese paciente también es candidato, por ejemplo, a tratar de optar para hacerle una osteosíntesis en un grado 1 o 2 de Gardner, ¿me entienden? Pero los Sí. pacientes añosos, sí o sí, hay que operarlo, hay que sacarlo de la cama rápido. Recuerden que un paciente que se fractura, no se fractura por la osteoporosis, o sea, perdón, se va a fracturar por la osteoporosis, pero ¿qué pasa? La artrosis en la cadera hace que la cadera sea muy dura, entonces cuando giran, habitualmente por eso pasa en el baño, giran para salir del baño, por eso ya no se indican más las bañeras. Tienen que levantar el pie, entonces giran y se giran como un árbol, o sea, rígidos, y cuando caen hacia el costado directo. No es como, digamos, una persona que tiene un poco más de movilidad en la cadera, donde no hay una artrosis que lo está frenando, entonces trastabilla y puede, digamos, tratar de solivianarse o hacer un paso más como para tratar de no caer
y ellos caen en seco, caen como un árbol, o sea, caen de costado derecho, entonces directamente el impacto es sobre el trocánter mayor y la cadera y eso produce la fractura. ¿Esos serían más de libro abierto que se pueden generar después con ese tipo No. de fracturas de caídas? Lo que vos estás hablando de las fracturas en libro abierto, estás hablando de las fracturas de pelvis. Claro, pero se puede generar por eso. Mira, una fractura de pelvis realmente tiene que ser un traumatismo de alta energía. O sea, una caída de propia altura, no sé si te va a dar una fractura de pelvis en libro abierto. Sí te puede dar una fractura. Ustedes recuerden que dentro de las fracturas de pelvis tenemos la clasificación de Tile, que las divide en 3 tipos. El tipo siempre el más grave, el tipo 3, o ABC. Habitualmente en los grados 1 nosotros podemos llegar a tener una fractura de lo que sería la región del ala isquiopubiana, el isquion o el pubis o las dos. Eso es lo que habitualmente se produce con una fractura cuando caen sentados los pacientes. Pero cuando caen de costado se fractura la cadera. La pelvis es raro que se vaya a fracturar el ala ilíaca. Una fractura en libro abierto grave, estamos hablando de un accidente vial muy, muy fuerte, un impacto directo, que lo que va a hacer, cuando se abre el libro abierto, ustedes recuerden que el paciente puede llegar a perder una volemia entera de sangre, que son 5 litros. Entonces, a ese paciente hay que tratar de estrincarlo y cerrar la pelvis, se le hace una cincha para poder trasladarlo. Que es lo que se les va a preguntar es eso, o sea, ustedes porque tienen un sangrado activo, digamos, que no lo ven, sino que ven que el paciente empieza a descompensarse, se empieza a poner pálido, sudoroso, taquicárdico, no le ven ninguna lesión externa, pero ven, por ejemplo, que la zona testicular tiene un hematoma muy importante, tiene un abdomen muy duro, pueden pensar que tiene una fractura de pelvis. Entonces lo que hacen es, ustedes mismos cuando le ponen la tabla para estrincarlo, fíjense que la tabla tiene varias cinchas para cerrar y hay una que viene en la pelvis. Eso lo que hace es trata de cerrar la pelvis. Si no, lo que se pone es 2 almohadas y un cinturón de seguridad o un cinto, y haciendo presión lo que van a tratar de ahí es frenar un poco la canilla que está perdiendo, que es la región sacra. Porque por más que ustedes lo expandan al paciente, va a seguir perdiendo sangre. Entonces ustedes lo cierran momentáneamente hasta que se lo opere y después lo expanden, el paciente va a tener, digamos, va a poder llegar por lo menos a la zona de alta complejidad para que después se le haga la cirugía. Y en ese caso, el tratamiento, después que se le hace en el momento de un tutor externo, una vez en el hospital. Y esa es la idea. La pelvis hay que cerrarla y se le suele cerrar con un tutor externo, sí. Pero nada más, se les va a preguntar eso, ¿me entienden? Es muy raro que en la guardia lo vayamos a cerrar ya con placas y tornillos o tornillos largos. Porque recuerden que un paciente que está en shock, o sea, no es únicamente que tuvo la fractura de pelvis, vienen con un tórax en volante, estamos hablando de un politraumatizado, a veces hasta vienen con pérdida de conciencia, o sea, hay que hacerlo, como les vuelvo a repetir, cerrar la canilla abajo, entonces uno le hace una cincha rápido, hay que ver que el neurocirujano controle lo demás, y bueno, si está en condiciones nosotros le ponemos el tutor. El tutor más que nada va a ser para que el paciente se pueda mover, pero recuerden, con una fractura de pelvis gravísima, no es solamente que se fractura la pelvis, a veces tienen estallido de vejiga, puede ser una fractura expuesta también, o perdón, no expuesta, pero puede tener evisceración. Entonces, la pelvis hay que cerrarla como uno puede, si le puede poner el tutor mejor, pero yo les aseguro que el cirujano va a entrar antes a tratar de meterle las vísceras, porque están eviscerados esos pacientes. Tienen estallido de vejiga, por eso les digo, los testículos tienen un hematoma muy, muy importante. Nosotros ahí lo que les vamos a preguntar es eso, o sea, el tratamiento, cómo uno lo hace. Aparte del ABCD, lo que le hacen es una cincha, ¿me entienden? Y le hacen un control de la volemia, o sea, un hematocrito, un control, y después ya lo van preparando para hacer la cirugía, que va a ser transitoria en cierto aspecto y después se puede hacer definitiva con placas y tornillos. Disculpe, Doc, la cincha es esto que nos hablaba de tratar de cerrar la pelvis. Sí. Bien. Sí, ¿qué me querías preguntar ahí? No, eso era para que se me quedara el concepto de ese cincho. Recuerden cuando van a la guardia o cuando vean cuando ustedes ya empiecen a trabajar, digamos, van a ver la tabla, que la tabla vienen de madera, ahora vienen de plástico. Bueno, las tablas traen 4 cinchas habitualmente para los pies, o sea, lo que serían tobillos y piernas. Viene otra para lo que sería la región de la cadera, otra para la parte torácica y otra para el cuello. Nosotros en el cuello, digamos, no se la ponemos en el cuello, sino que viene también una parte, ponemos el colar cervical y se le ponen los lateralizadores. Todo eso tiene una explicación, digamos, es por esto mismo.
Por eso cuando uno tiene un politraumatizado, lo primero que tiene que pedir, más allá de que el accidente, ustedes no saben por ahí cómo fue el accidente, le piden radiografía de cráneo, frente perfil, de perfil cervical, si le pueden hacer un frente mejor. Recuerden que tienen que tratar de ver de C1 a C7, una radiografía directa de tórax y directa también de pelvis. Ya después, por ejemplo, tiene el abdomen muy duro, bueno, le podemos pedir, o sea, ese es el par radiológico que hay que pedir. Y ya después, bueno, le duele la pierna, se le agregan esas radiografías, o de abdomen, ¿me entienden? Pero uno cuando va a hacer la prima facie, digamos, con el politraumatizado, le pide esas placas y ya después si lo tiene que derivar a un centro de alta complejidad donde le van a hacer tomografía y todo, bueno, eso es otro cantar. Pero nosotros le vamos a preguntar eso y que le tienen que poner una cincha, ¿me entienden? Hablando mal y pronto de lo que sería la fractura de pelvis en sí. Que tiene que ser un accidente grande, importante, caída, o si no una caída de altura, un andamio. O sea, no es alguien que se cayó de propia altura, es raro que vaya a tener una fractura desplazada de pelvis, es raro, es raro. Bien. Y Doc, una consulta justamente hablando de anillo pelviano, ¿no? En el diagnóstico yo tengo que, o sea, además de la panorámica de pelvis, habla de oblicuas, o sea, una forma de oblicua de entrada y oblicua de salida. Todo Claro, eso, vos tenés si ya vamos a hablar algo específico de lo que sería pelvis, tenés oblique inlet y outlet, que eso lo que te sirve es para poder ver los anillos de los agujeros, también podés ver el anillo pélvico, también tenés oblicuo alar y oblicuo obturatriz. Realmente, ustedes si les llegan a preguntar algo de pelvis, ustedes dicen una panorámica de pelvis. Y cualquier cosa, bueno, tenemos otras proyecciones, oblicuo alar, oblicuo obturatriz, inlet y outlet, que es de entrada y de salida. Pero realmente no, ¿cómo se llama? No es mucha la pregunta, o sea, no le vamos a preguntar eso. Y si no, lo que se hace, se pide una tomografía, ¿me entienden? Pero no le vamos a empezar a preguntar qué ves en el inlet, qué ves en el outlet, qué ves en la oblicua alar, ¿me entienden? El ala ilíaca, ¿me entienden? El mismo nombre se lo está diciendo, pero no le vamos a preguntar eso. Ustedes recuerden siempre el par radiológico, cráneo, cervical, tórax y pelvis, y de ahí agregan lo demás. Siempre estamos hablando en un politraumatizado, en un policontuso, que es un paciente que tal vez, no sé, se cae en la moto con una escoriación pequeña. Ahora, si es un accidente en moto en el cual lo embistió otro vehículo, que hay otro tipo de energía cinética, el paciente perdió el conocimiento, bueno, ahí sí, hay que pedirle todo lo demás, ¿me entienden? Igual a veces, por una cuestión legal, se le tiende a pedir este tipo de par radiológico a la mayoría de los accidentes. Pero cuando es leve, no hace falta, ¿me entienden? Van directamente a hacer hincapié en la patología que les describe el paciente. perfecto, bro. Bien. ¿Alguna otra duda? Miren, yo les voy a dar un consejo de lo que son cosas muy importantes que no pueden dejar de estar. Definición de fractura, lo que habíamos hablado en un principio, fractura expuesta. Recuerden que la fractura expuesta tenemos el tratamiento que es, primero, en lo que sería, por ejemplo, ustedes trabajan en la ambulancia, van a hacer el primer contacto con el paciente, el ABC y después ABCD, y después la inmovilización. Se lo inmoviliza como más o menos viene, no le van a tratar de acomodar el hueso ni nada. Se lo expande al paciente, se le pone un suerito a la guardia. Cuando llega a la guardia y lo recibe el traumatólogo, una vez que también se ha estabilizado todo, se ingresa a quirófano y se le hacen 2 etapas. Primero, etapa sucia, recuerden, pero ya están en el quirófano y el paciente está anestesiado. Ahí se le hace también un antibiótico al paciente. Recuerden que nosotros para el tipo de fracturas o de las heridas y todo, también tenemos un tratamiento que habla de las 6 horas doradas. Siempre se trata dentro de las 6 horas. Cuando uno lo expande con un antibiótico, por ejemplo, no sé, lo tiene que derivar de Upadata al hospital central, y ya el paciente viene con 4 horas entre que lo sacaron no sé, del camión que lo había aprisionado, se le pone un antibiótico profiláctico, habitualmente es una cefalosporina de primera generación, una cefalotina, no le van a poner una ceftriaxona, y lo mandan. Y ahí aumentan esas 6 horas, las llevan a 8 o a 10. Y se le hace el tratamiento, como les vuelvo a repetir, primera etapa sucia. La etapa sucia, ¿qué significa?
En el grado 1 se usan 3 litros de solución fisiológica con clorexidina y un cepillo. Se cepilla la herida. En el grado 2 se usan 6 litros. Y en el grado 3, 9. O sea, es 1, 3, grado 2, 6, y el grado 3, 9 litros de solución fisiológica con un cepillo. Se cepilla todo. Se le sacan las prendas al paciente y después pasamos a la etapa limpia, que significa que vamos a hacer el método de asepsia, o sea, armamos el campo quirúrgico, pintamos con clorexidina o con alcohol yodado, armamos los campos, todos estériles, nosotros también nos ponemos estéril, y ahí lo que hacemos es la toilette quirúrgica de la herida. ¿Qué hacemos? Todavía no metemos el hueso adentro, sino lo que hacemos es toda la zona expuesta. Recuerden, el hueso, por ejemplo, una fractura grado 3 estuvo arrastrando el fémur por la tierra, todo, entonces empezamos a sacar todos los materiales o los detritos que vemos y sacamos todo el material que sea avascular o que pueda estar necrótico. Por ejemplo, en el músculo, ¿cómo nos damos cuenta? Recuerden que usamos los sentidos. Primero miramos. Si no vemos que tiene sangrado, lo sacamos. Si tiene feo olor, lo sacamos. Si tiene mal color, lo sacamos y nosotros punzamos o estimulamos con una pinza o con el electrobisturí, por ejemplo, el músculo y no se contrae, también lo sacamos. Y también el hueso. Recuerden que el hueso tiene un color, o sea, se van a dar cuenta porque van a notar, o sea, están viendo el extremo fracturado de un lado o del otro, en la parte que no tenga el mismo color hay que sacarla. Y después, en base a eso, se mete el hueso y ahí se hace la reducción. Que se puede, recuerden que se coloca habitualmente un tutor externo. ¿Por qué? Porque las partes blandas todavía están muy, digamos, muy traumatizadas, entonces apenas ustedes cierren la herida, si les da para cerrar, se va a hinchar el tejido y puede drenar. Entonces con un tutor externo hacemos una reducción transitoria y después se le coloca, ya sea por ejemplo en el fémur o en la tibia, se le puede colocar una placa con tornillos o un clavo endomedular. Lo importante, como les vuelvo a repetir, es el tema del tratamiento, tutor externo después y las 2 etapas que le hablé. ¿Ah? Recuerden que en el grado 3 habitualmente la herida ya cuesta cerrarla. Nosotros a veces las dejamos abiertas y después se le suele hacer algún cierre por colgajo si lo permite, o se va haciendo un tejido de granulación desde abajo hacia arriba para que tienda a cerrar, o se le hace un injerto de piel o un colgajo. Lo de los grados habla de la clasificación de Gustilo, ¿no? Claro, Gustilo. Recuerden, grado 1, herida puntiforme menor a 1 centímetro, va de adentro hacia afuera, el hueso rompe la piel y vuelve a entrar, hace como una tecla. Grado 2 es una herida que tiene menos de 5 centímetros y donde vamos a ver un trazo de fractura ya más importante. Podemos ver fracturado el hueso con minuta o en alas de mariposa. Y ya en un grado 3, recuerden que se divide en ABC, el grado C es la amputación prácticamente traumática, no es que está amputado, no es que viene la pierna al costado, pero viene colgando de un pedículo, de ahí lesión nerviosa, vascular. En el grado 2 hay desperiostización. ¿Qué significa? El hueso se ve pelado, como cuando ustedes se comen una costilla, se ve así, peladito el hueso. O sea, ¿qué significa? Que los músculos se han perdido, se ha perdido ¿cómo se llama? Piel, ya no vamos a poder cerrar la herida. Y el grado 1 tenemos un poco más de cobertura, pero es una herida bien extensa y son heridas sucias. Recuerden cuál es la complicación de esto, la osteomelitis. Recuerden, la complicación de una fractura expuesta es la osteomelitis. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Primero que nada, obviamente por la infección, vamos a tener elementos en los cuales digamos, podemos tener secreción, los reactantes de fase aguda, eritro y PCR van a estar aumentados, pero aparte de eso, es que la fractura no va a consolidar. Recuerden que tenemos el retardo de consolidación hasta los 6 meses y posterior a los 6 meses estamos hablando de una pseudoartrosis, que se va a formar una nueva articulación, porque nunca va a terminar de consolidar la fractura. Doc, una duda con eso, justamente porque yo había visto que la pseudoartrosis era luego de los 60 días, pero está diciendo que a los 6 meses. No. Una pseudoartrosis, nunca podés hablar de pseudoartrosis a los 60 días. 60 días son 2 meses. Ahí estás hablando de un retardo de la consolidación, pero ni siquiera, porque a veces las fracturas necesitan estímulo. Hay un error muy grande que nos pasa en el consultorio, que te dicen, bueno, me operan y al cuánto tiempo voy a trabajar. Y mirá, hay que ver, depende cuando consolide o no la fractura, pero
nosotros al principio, en un mes de cirugía, no vamos a ver ni siquiera un callo óseo, se empieza a ver un esbozo, una nube. Recuerden que el hematoma fracturario se produce, dura más o menos 15 días, después de eso empieza a haber un callo óseo blando, después un callo óseo fibroso y un callo óseo duro, que eso se ve más o menos al cuarto mes. Como les digo, en algunos pacientes se ve un poco antes, en otros después, pero la media son 3, 4 meses. Y aparte de todo eso, en los niños las fracturas tienden a consolidar antes, pero no podemos hablar de que todos los pacientes van a tener el mismo criterio. Tenemos que ir haciendo radiografías e ir evaluando. Aparte, recuerden también que uno cuando le retira la carga pierde el estímulo al hueso, porque el hueso cómo se estimula para que se osifique y para que se estimule la consolidación con la movilidad y la carga, y obviamente con la reducción y la estabilización de una fractura. Por eso se le pone el material quirúrgico. ¿Qué pasa? A veces las fracturas no quedan bien estables, entonces se puede producir una fatiga del material, ahí es donde viene la pregunta que me habían hecho antes, entonces se fractura, se refractura la fractura, digamos, y aparte se puede romper el material o se dobla, que eso es la fatiga de material. Bien. Perfecto. Con el tema de tumores, ¿cuánto nos metemos? Miren, vamos tumores, a los básicos que estaban en el Power, ampliamos un poco cada uno de esos. Miren, nadie les va a ir a preguntar, no sé, algún sindromático o algo, o sea, siempre vamos a tender a preguntar, tienen que saber la clasificación de tumores, hablar, por ejemplo, el osteomosteoide, saber que, perdón, el tumor más frecuente benigno es el tumor más frecuente. Ustedes sepan, perdón, que los tumores habitualmente los más frecuentes son los secundarios. El secundarismo, no es los primarios. Dentro de los primarios tenemos el tumor más frecuente que hay, es el osteocondroma, que es un tumor benigno formador de cartílago. Bien, después podemos preguntar el osteomosteoide, un quiste óseo, y lo otro ya que podemos hablar es osteosarcoma, y por ahí cuando el examen no viene muy bien se le puede preguntar el tumor de Ewing, ¿me entienden? Pero nada más, no nos vamos a meter mucho más, esa es la realidad, a menos que el examen venga muy mal. Muy mal me refiero que debemos dar un tiempo en el cual le estamos dando una ayuda y ya hay demasiados salvavidas, y bueno, o sea, si responden eso aprueban y si no, no. Pero la idea, vuelvo a repetir, tampoco es indagar mucho en los tumores, vamos a preguntar lo básico que van a ver, y es eso más que nada. Bien. Doc, lo que me quedó por preguntar, entonces hablamos de retardo de consolidación luego de los 4 meses y pseudoartrosis luego de los 6. Claro, de 6 a 8 meses ya estamos hablando de una pseudoartrosis, y antes de los 6 meses estamos hablando de un retardo de la consolidación. Porque el retardo de la consolidación, o sea, vos podés pasar 2 meses que todavía no veamos ningún puente óseo y ha pasado que el paciente, vos lo operaste, está todo bien, pero no tiene carga. Entonces, al no recibir el estímulo, falta todavía que se osifique. Por eso nosotros también los mandamos a hacer fisio, que les hacen magneto, y eso trata de estimular la osteogénesis. Bien, perfecto. Doctor, perdón, en cuanto a lo que ayuda a consolidar vendría siendo estabilización, movilidad, carga y nombró algo más. Que El no fisio, fisio o magneto. Ok, gracias. Muchas veces también les damos calcio a los pacientes para que tomen, pero por una cuestión de cómo está inmovilizado todo el miembro, entonces no están caminando, se produce una osteopenia normal por la falta de carga. Entonces les damos calcio como para que estimular un poco más la osificación general del paciente. Nada más. Bien. ¿Alguna duda específica, algo? Yo les voy a pedir, por favor, cuando le estemos tomando el examen, no salga, ustedes ya están en 5º año, somos casi colegas, o sea, les falta nada para que nos veamos en alguna guardia o en alguna residencia o en alguna rotación. Les pido por favor, porque muchos tienden a que cuando o se ponen nerviosos o no se acuerdan, no estaban en el apunte, o sea, nosotros no tomamos del apunte, tomamos
de lo que se dio, pero también podemos tomar de todo el programa, ¿me entienden? Que no tomemos por bolilla, bueno, eso es otra cosa, pero yo perfectamente podría elegir una bolilla y tomarles toda la bolilla, ¿me entienden? Entonces, no respondan de que no, eso no estaba en el apunte, ya estamos en quinto año, ustedes me dicen, estamos en primer año, bueno, están arrancando con la facultad, que no saben estudiar, ya son casi las últimas materias. Si uno estudia un apunte, bueno, pues juega con la suerte de que le tomen lo que está justo en el apunte, que es lo más preguntado, o se le puede preguntar otra cosa, ¿me entienden? Entonces, no arranquen con eso, les digo, porque muchas veces empezamos así y cambia un poco la tonalidad del examen, ¿me entienden? Nos dan la pauta de que se tiraron a rendir nada más y que han rendido 5 materias en un llamado. Entonces, nadie les va a estar mirando la libreta a ver qué han rendido ni nada, pero cuando vayan a rendir y lo que sepan lo contestan y lo otro, bueno, mirá, no me acuerdo o no lo sé, ¿me entienden? Pero ahí es donde después vienen, como les digo, las preguntas que a veces son salvavidas de plomo o no. Entonces uno puede preguntar alguna otra cosa. Les digo porque pasa muy seguido y mucho en nuestra materia, de que estudian no sé qué apunte, que tendrá 5, 10, 20 hojas, y cuando uno los saca un poco de eso, o no razonan la pregunta, les hacen un caso clínico, no saben y bueno, y dicen esas cosas. ¿Mm? Pero les vuelvo a repetir, la verdad que la idea del examen no es matar a nadie, pero si ya arrancamos mal, no saben fractura expuesta, no saben fractura de cadera, no saben la clasificación de la fractura, no saben luxación de hombro, no saben, no sé, la definición de escoliosis, no saben algún método de diagnóstico de la escoliosis, y ya vamos muy mal. La realidad es que debería terminarse el examen ahí, ¿me entienden? Porque es muy grosero lo que se les está preguntando. Bien, ¿alguna otra consulta? Doctor, yo tenía una duda con respecto a fractura de muñeca. Sí. Habíamos visto la clasificación de Coles, pero la de Coles invertido no entendí, que decía que el fragmento distal se desplaza hacia volar. ¿Me lo puede explicar? Porque no lo entendí. Mira, la putocoles, que ese es el nombre real de la fractura, el fragmento distal, ustedes recuerden, proximal es porque siempre está cerca del corazón. Entonces, si nosotros hablamos del antebrazo y estamos hablando del codo, la proximidad del codo, por ejemplo, sería una fractura de tercio proximal de antebrazo. Bien, ahora, una fractura de muñeca es una fractura que es distal, ¿no es cierto?, del antebrazo. Bien, habitualmente las fracturas de muñeca pueden ser metafisarias o pueden comprometer también la articulación. La fractura de putocol es una fractura netamente metafisaria. ¿Y qué pasa? Cuando se fractura, se asciende el trazo de fractura y se va hacia dorsal, o sea, hacia la región de lo que sería la parte de los extensores de la mano. Entonces, ese fragmento que hace es asciende y colapsa, o sea, se va hacia atrás, se impacta. Entonces uno lo que hace es la reducción. La cola invertida es al revés. La fractura se va hacia palmar, o sea, se va para abajo. Bien, eso no entendía qué significaba. Me supuse, Claro, pero se va hacia la zona palmar. Bien. No sé si se escucha acá, la vecina justo está en una reunión, me parece, con música. No sé si les molesta, me meto adentro. No se escucha. No se escucha. Ah, bueno. ¿En qué más los puedo ayudar? Recuerden lo que es el prono doloroso en los niños. El prono doloroso se produce cuando hay hiperlaxitud. Habitualmente se da en... recuerden que todos los niños tienen hiperlaxitud porque se empapan de la hormona relaxina que se produce en el canal del parto con la madre. Entonces todos los niños son hiperlaxos. Por eso también tienden a que se puede producir entre comillas, una cadera luxable, o tienen esa movilidad o esa elongación nata. El niño cuando empieza a caminar al año y 2 meses, ¿qué pasa? Tiene una marcha muy torpe. Entonces habitualmente cuando tiene alguna manera de maña o de quejarse, el niño que hace se tira al piso. Entonces, ¿qué hace uno? O lo tiene de los brazos y el niño se tira al piso, o se tira al piso y uno lo quiere levantar, o van caminando y quieren cruzar la calle, el niño se distrae mirando una cosa y le pegan el tirón y queda en la mano, digamos, queda todo el cuerpo en posición. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una hiperextensión de la muñeca y el antebrazo y gira, y eso lo que hace es subluxa la cabeza del radio, la cúpula radial, o sea, lo que sería el radio proximal. Entonces se subluxa la cabeza y eso produce el prono doloroso, porque queda en una posición pronada la mano con dolor.
y si eso se hace una maniobra de reducción, se hace la maniobra al revés, se extiende el brazo, se hiperextiende y se produce una, no sé si se ve acá, digamos, se extiende la mano y o sea, viene el paciente así, lo que hace, se extiende la mano, se muestra la palma y después se dobla, se hace la rotación, digamos, la pronación, se hace supinación, pronación con la mano extendida, y eso habitualmente hace un crack y entra digamos, la subluxación. Igual, cuando el niño se relaja y después la madre lo va a vestir o le van a hacer una radiografía o pasa un tiempo, se meten solos. Pero le digo porque a veces alguno lo pregunta, eso es pronodoloroso. Otra cosa que tienen que saber es la fractura supracondilia en los niños. Recuerden que tiene 3 grados y es una urgencia, que es la clasificación de Gartland. Son 3 grados, A, B, C, perdón, sería grado 1, 2 y 3. El grado 1 es una fractura parcial, la cortical posterior está intacta. El grado 2 es una fractura, digamos, donde se produce una apertura, pero la cortical posterior también se intacta, pero se ha producido una apertura con un desplazamiento. Y el grado 3 es una fractura donde se produce un desplazamiento, o sea, se rompen las 2 corticales y habitualmente se desplaza posterior externo en un 95%. ¿Por qué? Porque los niños cuando caen en este tipo de fractura caen con el brazo extendido. El libro lo describe un niño que está en el árbol y se le rompe la rama y cae con la mano, digamos, con la mano extendida, que es la mano hábil, y tiende a apoyar la hiperextendida. Pero cuando caen de una altura mucho menor, habitualmente caen con el codo en flexión, entonces la fractura se va anterior, eso es un 5%. Igual este tipo de fractura es una urgencia, porque ustedes recuerden que en el codo pasan los 3 elementos nobles, el nervio radial, cubital y el mediano, todos con sus vena, arteria, nervio. Entonces se produce un gran desplazamiento y aparte de eso se desprende el cartílago de crecimiento. Entonces esto hay que tratar de hacer una reducción inmediata, que lo que se hace es, obviamente, se pasa a quirófano y se le hace una reducción. Habitualmente es en el grado 3 y se colocan 2 clavijas o 3 y un yesito. Nada más, no se le va a preguntar otra cosa a eso. Pero siempre hay que controlar el pulso, recuerden. Hay que ver la frialdad, la movilidad del miembro. Recuerden, una de las complicaciones de las fracturas de antebrazo, en cualquier sea la edad, es el síndrome compartimental. Un síndrome compartimental aumenta la presión, por la fascia no los va a dejar que se extienda, entonces aumenta la presión y esto empieza a presionar primero para arriba y después para abajo, entonces empieza a comprimir el hueso, los tendones, y eso lo que les va a dar es un síndrome isquémico de Volkmann, que es la mano en garra. Es el último paso que hay, digamos, donde se produce ya después una necrosis, no tienen solución. Pero eso estamos hablando de un paciente que debe más de 24 horas con un síndrome compartimental, que se van a dar cuenta porque viene con un dolor terrible. El pulso es malísimo, de hecho usted le pone el oxímetro de pulso y prácticamente van a tener una oxigenación muy, muy pobre, entonces ahí hay que hacer una fasciotomía, hay que abrir la fascia, hay que descomprimirla. O hacer la reducción de la fractura, eso ayuda mucho. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Doctor. Bueno. Miren, yo les digo una cosa, hay una posibilidad de que se pueda llegar a hacer un examen escrito. La realidad es que yo eso no lo defino, lo define el jefe de la cátedra, pero la realidad es que, bueno, habitualmente tomamos oral, pero bueno, depende también la cantidad de inscriptos, puede llegar a haber o no un escrito. Eso yo creo que se va a definir el mismo día de la cirugía, perdón, de la costumbre. Del examen. De la mesa. Así que por las dudas deben ser una virome. Igual, si es un examen escrito, se les va a dar el tiempo, es múltiple choice, no es nada de desarrollar, va a ser algo un poco más dinámico. Pero bueno, yo lo que he hablado acá es lo que tienen que saber sí o sí. Ya lo demás es complemento que tienen que leerlo y bueno, saber por si se les pregunta algo más, pero recuerden también la luxación glenumeral, la luxación de hombro. Lo más frecuente, el 95%, es la anterior.
habitualmente se da en un paciente de edad deportiva, o sea, hablando de una persona de entre 15 a 25 años, viene con el miembro en abducción, con el hombro caído, les recuerdan el signo de la charretera, que eso se produce por la articulación acromioclavicular, que la diferencia que hay es con el signo de la tecla y con con la pseudo charretera, que solo da la subluxación acromioclavicular, ¿ah? Que es donde se desplaza la clavícula que va unida al acromion, porque se van rompiendo los diferentes ligamentos, depende del grado. Es eso lo que se puede llegar a preguntar. En la luxación de hombros siempre recuerden que se les hace una radiografía, o sea, vamos a lo que hay que hacer, no lo que uno hace cuando encuentra esto, porque uno por ahí Doctor, anda por la calle esperando que se luxe a alguien para poder meterle el hombro. Entonces se le hace una radiografía, primero para ver si no tiene una fractura asociada, para corroborar también que es una luxación anterior, después se le hace el signo, se le hace se hace el control del el signo del nervio circunflejo, se pasa una virome o algo en la banda del circunflejo para ver que no esté comprimido, y después se hace la maniobra de reducción, que puede ser la de Hipócrates, puede ser la maniobra de la sábana, puede ser la maniobra de... Hoy ahora no me sale el nombre. De... Corches. Kocher, Hipócrates, y había otra más, ahora no me acuerdo. Doctor, ¿de eso Stimson. los nombres o cómo se realiza la maniobra? Mire, si no se acuerdan del nombre, explicándola es lo mismo también. Okay. ¿No? Pero si saben el nombre, buenísimo. Y lo otro, después de hacer la reducción, se pide otra radiografía y después se le pone un cabestrillo. Y después de eso se le pide una resonancia magnética para ver si no hay alguna lesión. Recuerden que el hombro cuando se sale, a veces la cabeza del húmero y la glena quedan, cuando vuelve a entrar, al haciendo la fuerza para meterlo, a veces se produce una muesca, que eso se llama lesión de Hill-Sachs, que eso ya no es pregunta para ustedes, pero si quieren adornar el examen le pueden decir eso, pero se pide una resonancia magnética para ver que esté todo bien y hay que mandarlo a hacer kinesio al paciente. Doctor, una pregunta, ¿se sigue usando la maniobra de Hipócrates? Mira, yo te digo una cosa, uno empieza tratando de hacer lo menos agresivo posible, pero da después cuando te va un tiempo en la guardia y no podés meter el hombro, da a recurrir a lo que sea. Esa es la realidad. Lo que tiene la maniobra de Hipócrates es que es muy agresiva, por así decirlo, porque uno tendía a hacerlo prácticamente solo, o sea, le metes el talón debajo de la axila. ¿Qué es lo que hace? Cuando vos le metes el talón, lo que hace es separar la cabeza del húmero que está metida por delante de la glena. Eso es para que ustedes entiendan qué pasa. No es que uno hace contrafuerza con eso. Entonces lo separás y después traccionás ayudándote con un punto fijo, que es el talón tuyo, y empezás a traccionar. Si un paciente no está anestesiado, y cuando le haga fuerza, el paciente también va a hacer fuerza por el dolor que tiene y no lo vas a poder meter. De hecho, hay veces que nosotros nos ha pasado cuando hemos tratado de hacer la maniobra de Hipócrates con un paciente añoso, le hemos producido una luxofractura. O sea, ni siquiera le metés el hombro y encima se lo fracturás. Por eso es lo que les digo, que muchas veces uno también tiene que hacer una radiografía antes para ver que lo que se encontró no lo generaron ustedes o ya venía generado. Doc, y en caso, esa es la duda que yo tenía, ¿no? Porque te dice que se recomienda primero pedirle una radiografía, después hacerla, o sea, volver a poner el hombro en su lugar y después otra radiografía. Pero Sí. supongamos que viene la emergencia y bueno, tenés la luxación ahí, ¿lo llevás con el hombro luxado hasta el hospital? Mira, vamos a hacer un caso más concreto. Vos estás trabajando de médico en un partido de rugby y se acaba de luxar el hombro y metéselo. Te vas a dar cuenta, digamos, ¿me entendés? Claro, sí. Metéselo. Le vas a tener que romper la camiseta. Ustedes recuerden ahora que toda la ropa que utilizan a nivel deportivo es prácticamente entallada, así, con esa palabra, entallada, o sea, viene pegada al pecho, al cuerpo. Entonces uno, si trata de sacar una camiseta, porque por ahí te dicen, no le rompas, asegúrense bien de sacar para poder mirar bien y tratar de reducirlo en el momento. Hiciste 1, 2 maniobras, no se pudo reducir, chau, no intentes más, ponele un cabestrillo, lo que puedas, o un analgésico y te lo llevas. Pero igual, le reducí el hombro, le ponés un cabestrillo y lo mandás a hacer una radiografía. Por supuesto, sí. Y tenía una duda con justamente, hablando de Hipócrates y de Kocher, ¿no? La de Kocher es
se hace junto con la maniobra de la sábana, esto de traccionar con la sábana, eso, o esa duda tengo. Mira, nosotros lo que tratamos de hacer, en verdad, en el quirófano lo ponemos o boca abajo al paciente, entonces con el mismo peso del cuerpo, péndulo de la mano hacia abajo, empieza ya a hacer una pseudo tracción propia por el efecto de la gravedad y el peso del brazo. Entonces ahí lo que hacemos es empezás a abducir el brazo, o sea, lo empezás a abrir, y después alguien te tiene la región de la axila, y ahí terminás de levantar el brazo, tirarlo, digamos, como a 90 grados en el eje. Si no, lo haces boca arriba y le metemos la mano en cuchara a la axila y empezamos a abducir de nuevo el brazo y ahí traccionamos. Y si no, ya como te vuelvo a repetir, ahí sí, ponemos una sábana y si no, hacemos la de Cocha. La de Hipócrates. Hacemos todos los intentos. Igual nadie, o sea, te van a preguntar, decime 2 maniobras, ¿entendés? O nombrame alguna maniobra de reducción. Nada más, no, o si no la explican. Perfecto. ¿Me entiendes? Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? No, doctor. No, Bueno. por mi parte no, tampoco, doctor. ¿No? Bueno, nos vamos a ver el jueves. Yo lo que les pido, por favor, vuelvo a repetir, 5º año ya están. Si la mesa a las 11, tienen que estar 11 menos cuarto, 11 menos 5, ¿me entienden? Nosotros tratamos de llegar siempre puntual para arrancar. Vamos a tomar lista, esperamos 15 minutos y arrancamos el examen. Si en esos 15 minutos no se ha presentado, queda ausente. ¿Estamos? Les digo porque nos pasa a veces, nos ha pasado de que no, llegó media hora tarde y estaba escondido en el baño esperando que le tomara uno de los otros, ¿me entienden? Ya somos grandes. Entonces no demoremos la mesa, hagámoslo dinámico, para que todos puedan rendir, para que sea un examen dinámico también y digamos, agradable para todos y que no hayan sorpresas. ¿Ah? Nosotros tomamos examen, el que avisa no traiciona, toma examen a las 11. Lista. 11:15 volvemos a tomar lista. El que no está, ausente. ¿Ah? ¿Estamos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Perfecto. Lleven guardapolvo, de más está decirlo. Y nada, somos ya casi colegas, entonces o se van de guardapolvo o de ambos. Yo habitualmente recomiendo que vayan de guardapolvo. Yo voy de ambos porque, bueno, salgo de la guardia, pero váyanse de guardapolvo, ¿ah? Para rendir, lleven sus materiales por las dudas que les lleguemos a tomar escrito, una virome, y bueno, tienen que llevar el DNI y la libreta, nada más. ¿Ah? Y los conocimientos y haber descansado un poco para después, cuando prueben, se tomar una cerveza y que no les caiga mal. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenísimo, doc. Gracias, Bueno, Gracias, Gracias. doctor. Nos vemos el jueves. nos vemos Adiós. después, que anden muy bien. Gracias, doc, igual.